Yan, habang hinihintay natin, nagpabili muna tayo ng top, yung panulak. Esperar top antes comer. Okay, rezar antes din. Tengo hambre. Yan, habang hambre! Sí. Gutom na daw siya, yung bata. Si... nakalimutan ko pangalan. Yun lang natandaan ko si Alma. Español. Kasi Alma... Bonjour! Hello, mami. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás ahí? Estamos aquí haciendo la finca. Cocinamos. Plantación, plantación magtanim, ahí. magluto, aprender las cosas para plantación, Sí. bailar, sayaw, Ya todas hacemos, cosas. hacemos todas las cosas aquí. Mami, Sí. hoy yo quiero cocinar maruya. Sí, Nunca cocinar maruya, ¿no? sí, yo lo sé cocinar también. Maruya? Sí. No, tú no sabes. ¿Por qué no? No sé. Yan, dati turon kasi yung lagi kong nakikita kay Kuya Jun, no? Kay Sí, Jun. turon. Turón, sí. Siyempre turon. Yun, so ngayon isang recipe na naman ang No son iguales. sabi niya, alam niya, pero titingnan ko, susubukan ko. Yo ba Ber, kung tu saber o no? Malalaman ko kung alam mo. Kung paano gagawin kasi may ingredients ako dito. Pero la problema, yo no tengo banana. ¿Tú tienes banana? Sí, tengo banana aquí. ¿Dónde está? Plátano, está ahí. ¿Dónde? Ahí vamos a coger. Vamos. Vamos a coger. ¿Dónde está tu plátano? Nasaan yung plátano mo, mami? Kasi gusto kong kumain ng maruya at patikim natin sa mga batang Aquí está. B&M. Aquí está. ¿Dónde? Aquí está. Aquí. Aquí está plátano. ¿Qué? Porque está listo. Sí, para cuidarlo bien. Ba't bakit yung puso ng saging Está naging aquí. bunga na? Hinog na hinog pa. Ah, ito yung ano niya. Oh. Sí. Ay, may kambal pa. Este dos, ah. Ujú. Oh. Son dos. Está bien tu plátano, ah. También está listo, también tiene plástico. Está bien, tengo. ¿Lo has visto? Ah. Kita mo? Ya puedo ¿Cómo coger ahora? para cocinar. Sí. Yan, so ngayon may mga ingredients tayo pero dito sa ¿qué escribe? Dime. Nagsusulat yung bata. So yung mga kalusa ngayon, susubukan ko siya kung talagang alam niya yung magluto ng maruya kasi nakikita ko lang dati kay Kuya Jun na nagluluto ng mga turon pero di ko alam yung mash na maruya kung naituro sa kanya kasi sa ibang barangay natin kina Miguel naituro natin yung yung slice lang pero itong maruya na nakamash hindi natin naituro sa kanila. Ito first time din dito. Nung nakaraan, di ba, naituro na natin dito sa B&M yung puso ng saging ginataan. So, yan nga, under pa rin ng banana recipe. Kaya yung mga maraming dito, bunga o halaman, yung ituturo natin para matutunan nila. Tapos yung mga meron tayo sa mga halamanan, kung ano yung meron natin, yung mga ituturo natin. So, ito, nakita ko dito, meron din pala yung produkto, ang giniya ito. Meron silang harina na gawa sa yuka. Kasi dito mas marami yung yung tuberkulo o yung kasaba. Kaya ito may pabrika sila dito na sa kanila mismo nag-fabricate ng harina yan May bandila pa ng Equatorial. So yan, yung gagamitin natin ngayon tetestingin ko siya kung alam niya talaga yung maruya, mga kalots. Kaya abangan natin kung talagang natatandaan niya pa o kung talagang nagsasabi siya ng marunong talaga. Nakapagluto na siya dati ng maruya. Vamos, kung hindi na natin nilagyan ng cornstarch para naman hindi masyadong magastos naman kasi medyo meron na rin yung ingredients na to. Yan, yung mantika, yung harina, tapos yung vanilla na konti. Tapos ito, ilalagay na lang natin pang huli, pero susubukan ko muna siya kung talagang alam niya. Tapos itong fresh milk, tapos itong white sugar, granules, tapos itong itlog. So yan, titingnan muna natin siya kung paano siya mag-prepare. Hindi ko natuturuan kung paano gagawin niya kasi always turon yung nakikita natin kay Mami Kang. Maruya. Maruya que no. Duro de blando. ¿Cómo va a cocinar? Solo yo he visto toro yan. Susubukan kita niya, Mami Kang. ¿Tú sabes? No. Esta clase que tú quieres ¿Hacer? leche no. Que tú sabes Yo la pensaba primera. que la primera que. Estamos dicho, tú sabes. No, yo pensaba que ¿Turrón? turrón sí. No, no turrón, maruya. Porque Maruya no.
Bueno, So entonces, entonces, que tú empiezas, voy a ver. ¿qué? ¿Tú piensas como qué hace? Yan, tinatanong ko siya kung anong sa Yo tingin niya pensaba kung que gagawin. turón. No, yo preguntar, como tú un cocinera, tú has visto este ingrediente. Kapag nakita mo yan, parang challenge sa ito, ano bang gagawin mo? ¿Qué va tú a hacer? La primera. La primera cosa que voy a hacer esto es sacar la piel de esto. Okay. Después Tanggalin niya daw cortar, yung balat. cortar. Después yo pongo dentro la palangana. Mhm. Empieza a mezclar esto. A mezclar con un poco de agua, leche o agua, lo que sea. Oh, mezclar. Ajá. No hay agua, solo así. Okay, después que yan, to, tinatanong natin imimix na yung ano, manig tubig. Después mezclamos este huevo. Yan, Este, sa itlog daw. Tapos ano pa? casi tú me... Naguluhan na po siya actually mga kalods. Naguluhan na si Mami Kang. Esta clase, First time. Johnny no me lo enseñó así. Johnny no enseñaba. No me enseñó. Hindi na ituro ni Kuya John. So Kuya John, di mo daw naituro sa kanya yung maruya. So ito, dadagdagan natin yung naituro mong turon kay Mami Kang. So ito. Cuando él cocina, él es una cosa así, cocinamos dos. Me dice, mami, hace esto y yo hago esto. Pero de mezcla esto con esto no sé cómo lo Okay, hace. vamos a aprender hoy. Okay. Sí. Gusto comer hoy? Maruya. Maruya de Plátano. plátano. Yes? ¿Qué andomo? Yo no sé andomo. Hay que decir adobo. Ah, adobo. ¿Qué adobo? Yo no entender adobo. Adobo, sí. Adobo sí, adobo de... Tinatanong nila yung adobo. Último día, yo va a hacer un competition con mami. Va a cocinar adobo y tú, ella. ¿Tú sabes cocinar adobo? No sé. Yan yung mga bata. Makakatikim sila ng maruya si Diamond. Maruya. Vamos a comer maruya, oye, maruya. Parang pambota yan ha. Pumo yung pambota. Yan. So medyo manigas-nigas pa kasi yung ano namin. Kinulang pa sa hinog kasi kailangan malambot na malambot. Pero ito, pwede na to. Mas masarap kasi ito. Kasi yung iba mas gusto nila yung hindi ganun kahinog. Ito, man. Yan yung iba kasi parang may kagat-kagat siya ng konti. Mas masarap itong hindi kompleto yung hinog na malambot. Yan o. Bien, maruya bien. Yan, so ito ininumpisan na ni Mami Kang yung paglulusak ng ating maruya. ¿Cuál le gusta, maruya o turon? Aún tú no comido, tú no puedes hablar, está bien de turon Sí, porque no lo he comido. sí, sabi ko sa kanya, hindi mo na pwedeng masabi dahil di ka pa nakatikim niyan kasi turon lagi kinakain niya. Yo comía lo que yo cocinaba. Turon. Lo que no he cocinado. Pero antes yo he visto cuando tú cocinar Juni, ¿no? Tú tienes uno. Automático tú tienes Sí, uno. me subía a dar uno o dos. Sí, o dos. Matik yung pag pinagluto ni Kuya John dati ng turon. Una siya nagluto, may party kagad siya 2 peraso. Tapos bibigyan kami ni Kuya John. Yan. Yan, sa tingin ko okay na yan. Pangit naman yung masyadong pinong-pino, di ba? Wala ka nang makakagat. Mas masarap yung ganyan. Yan, creo está bien ahora. Ahora sí, ya está, ¿no? Sí, ahora mezclar harina con poner Vete a lavar esto. asukal. Lagyan mo ng asukal. Yan, i-mix mo yung harina, mami. Saka yung asukal. Yan, na pabrika. De producto de Guinea este. Este no. Yuca de, mira. Yuca de Guinea. So yan. ¿Dónde está? At natuto na si Mami Kang ngayon sa pang recipe. At yung mga bata tingin ng tingin, no? Conscious lagi. Yan, medyo madami-dami. Ay, sa mucho, está. Yan. So malinis din talaga magluto si Mami Kang. Kasama niya yung kanyang apo, si Diamond.
Diamond aprender también. Yan o. Yung harina lang pala ng EG, medyo brownish siya. No color blanco, no mami? No, no color, es amarillo. Es mejor este producto de Equatorial Guinea. So yan, tansya lang yan. Walang calculation, walang caps. Bahala na si ¿Tú quieres dulce? Poner mucho. Porque este, creo, es dulce. Matamis na yun. No tenemos que poner. Pwede poner algo, ya. Ya, un poquito más. Pero ¿tú quieres dulce, Diamond? ¿Gusto matamis? Okay. Momento, mami. Mancha más, ¿no? Yan. Azúcar. Hacer dulce, ¿no? Bahala na yan. Pero at least natuto sila, di ba? Yung kasi, yan o, ya está. Después mezclar. Yan, lalagyan ng konting pang kontra sa sobrang tamis. Oh yeah, mucho. Poco solo. Ya. Yan, konting asin. Asin. Un poco de asin. Asin, mira. Asin. Limpia la boca. Medyo marami-rami kasi ito kaya tatlo yung ginamit naming itlog. Ngayon, yung itlog dito, no? Color blanco ahora. Yan dati yung maroon or brown. Ngayon, ito na yung itlog dito sa EG. Pinalitan na. Este color ahora, ¿qué pasa? Blanco. Harina de yuca. Yuca. Yan, mezclar un poco de este. Ya. Ang dami nito. Sa tingin ko, gusto nang kumain nito. Quiere comer ahora, ¿no? Tú has visto como aún no cocido. Sí, Yeah. esta harina huele a galleta. Sí, galleta, no? Amoy pa lang to, amoy biscuit. Yung biscuit. Itong ngayon ko lang kasi ginamit to. Nakita ko lang kasi sa market. Ganito yung yung harina nila, hindi kulay puti. Pwede ahora mami poner pwede poner ahora líquido de huevos. De huevo. Sí. Después de leche, yan yung fresh milk. Yan, may fresh milk pa, tapos meron pa tayong rito, yung vanilla. Pero ito pwede sin yan, sabi ko pwedeng walang ganito para hindi magastos yung paggawa nila, para no hay gasto. Yan, ahora mezclar. Después pwede poner también un poco, hay que calculación de hasta mojado de yan. Diamond, hay que abrir de Tengo que mezclar. pero no mucho, no echar mucho. Por No. eso yo quiero terminar de mezclar antes con esto. Sí. Yan, so tapusin muna yung paghahalo niyan. Sabi niya, wow! Ibang klaseng maruya to. Made in Guinea. Maruya de Guinea ahora, no de Pilipino. Yan, naglalagay na ng fresh milk. Cuando vamos a cocinar más, yo quiero medir, me gusta medir cada cosa. ¿Tú quieres medir? Sí. Gusto Para niyo que daw cuando yung... vamos a cocinar más, no hace falta, ya sabemos que ¿Tú tienes vaso? Nada. Yo voy a traer, okay? sí, un vaso de, medio Sí. vaso de Gusto niyo pala yung tinatakal, Sí. yung may cup lagi. 3 huevos. Pero pag marami yan kasi tansyahan na lang, di ba? Pag magluto tayo mga Pinoy. Kayo ba mga kalos, mahilig ba kayo magtakal? Sí, yan. Echa todo ya. Después, Diamond, dame un poco. Hay que más, vamos a poner. Yan. Basta. Ya, ahí está. Un poco más, por favor. Yan. Dagdagan mo pa. Basta. Oops. Ahora yo voy a tomar. Leche sin azúcar. ¿Te la gusta? Toma. Dale, toma. Coge. Dar con el... ¿cómo se llama? Alma también. ¿Tú tomas leche? Vamos a comprar leche de vaca. ¿Tú tomas? Sí, se vende 2,000 1 litro, mami. Sí. Yan, bibilit natin sila ng gatas ng baka.
Pero mami, ahora hay que poner una tapadera, isang cup, Para- isang takip. Para Yan. olor, ¿no? Sí, para olor. Yan. Para sacar todo esto olor. Aroma. Aroma. Yan. Yung vanilla. Yan. Más. Yan, ilagay na natin. Poco mas. Yan, kasi marami yung... También. Abubu. Abubu. ¿Ves? Abubu. Abubu. No, este después. No, deje esto. Ah, este después, ¿ok? Este último, cuando es cocido, vamos a poner este. De este. Ándale, aquí. Ay, no. ¿Tú vas a comer este, Maruya? Yo. ¿Ah? ¿Tú Yo. vas a comer? Sí. ¿Tú le gusta? ¿Tú pensabas es rico o no? Tiene huevo. ¿Delicioso? No, no. ¿No delicioso? Sí. Alma, ¿tú vas a comer este? ¿Tú has visto cómo mezclar? ¿Se sale bien o no? ¿Masarap ba kaya o delicioso? Ya sabemos la mezcla. No, yan. Fácil, no mami? Es, Sí, muy manapakadali lang. Ajá, muy fácil. Pero tú aprender ahora, ¿no? Un Sí, receta. porque esta clase no lo cocinamos ahí. So first time mo, sabi mo kanina mami, tu cocina, ahora no. La primera Ahora. sí, tu cocina, ahora no. Ahora tú aprender ya. Ahora vamos a freír. Ito yung mantika natin, mami. Ahora ya tengo. Pala, dito na lang tayo nagluto sa loob kasi medyo mahangin sa labas. Tapos parang uulan. Kaya dito na lang kami nagluto sa kanyang bagong nuevo. Bagong gas range. Kasi ito dating gamit niya. Sinabi niya sa akin kung gusto daw yung gas, yung binili natin sa kanya. Yung ito binili niya. Yan, si Mami Kang na ano niya na, minumol na. Yeah. Yan yung ano niya. Sabi ko nga, parang nagbebenta siya como 7 de aquí ha. Yan, parang nagbebenta siya ng mga timba sa mga kaldero. Yan ngayon, makakatikim na sila Alma. Alma no? Alima? Alma. Alma. Maravilla. Yung unang maruya. Primera maruya. Mami, hay que hacer redondo. Redondo. Así. Así. Yan o. Se va a parecer. Está fácil, mami, ¿no? ¿Cuál más fácil hacer? ¿Turón o este? Sinatanong ko siya kung ano yung mas madali, yung turon o yung maruya. ¿Cuál es más fácil para hacer? Turrón. ¿Turon? Sí, turrón es más fácil. Este es un poco difícil. Tiene mucho trabajo un poco, ¿no? No tanto. No tanto. Yan, mas mahirap daw yung turon. Pues, Alma, cuando tú mayor hay que cocinar esa. Pagtanda mo, magluto ka ng maruya. Y turon. Turon, namin tu cocina turon antes aquí en casa. no. Aún no? Ah, sí. Sí? Ah, okay. So, yan Laki Solve yung mga bata dito. Está grande. Ya, Está bien. Está bien así para se come, se llena. Yung mga bata dito mahilig silang sumayaw. Sasayaw mo ng konti. Suwate siya. Ito yung mga kulit na bata, oh. Mira kung magaw bailar. Mira, mira. So yan, second batch na yung niluluto ni Mami Kang. Yan o. Siguro susunod, pwede nating turuan sila ng burger, no? Yung patis ng kangkong. Tapos ito, lagyan natin ng mantikilya. Tapos asukal. Para kakaiba naman yung maging maruya ni Mami Kang na inaituro natin sa kanya. Para mas lalong masarap, magustuhan ng mga bata. Para lagi nilang lutuan dito.
Alma, hay que poner aquí mantequilla. Okay? Ito. Lalagyan natin ng konti. Ito, mainit-init pa to. Oyo. Kabilaan. Así, se pongo aquí, Así. Así. Mantequilla. Así. Después poner atrás. Salir de ahí. Ahí. Ya. Yan. Pica. Después poner un poco de sal. ¿Dónde está sal? Hay sal de azúcar. Sal. Azúcar. Aquí. ¿Azúcar? Poner un poco azúcar. ¿Es azúcar? Hacer así. Son muy bien. Después Como la soneba. se hace así. Azúcar más un poco. Yan. So, hindi na lang klaro kasi may mantikilya na. Yan. Tú ponger también. Diamond o Como con azúcar. ¿Qué? ¿Tú comer azúcar? Sí, Yan. sí. Yo como con azúcar. Si Diamond naman ngayon ang maglalagay ng mantikilya. Yan. Diamond, reverse también. Después poner Diamond, tú no sabes. Diamond de cocinero. Diamond me cocinera. Diamond es un gajo. ¿Ah? Diamond es un gajo. ¿Qué lajo? Yo no entender ese que español es. Idioma, Lía, no molestes. Diamond es bien gajo. Poner sal. Esto no lo ponen. No, azúcar. Sal ako ng sal. Azúcar. Azúcar. Ya, poner Alima. Alma. Alina. Alma, perdón. No se diga alma. Ayan, tulong sila habang nagpiprito si Mami. Pero titingnan muna natin yung lasa. Kung ano lasa. Mami, yo comprobar cómo es este sabor. Voy a comer. Mira este. No comprobar, voy a comer hasta. Si van a ocupar, vele. ¿Está bien? Mhm. Banana. Plátano. Yan, okay naman. Okay naman pala yung ano, masarap naman. Sí, la otra también. Paso otro día donde a comer. So yan, luto na yung maruya. Dito daw tayo kumain. Ready na yung mga bata, yung mga kids. Wow, qué bonito. Wow! Bien. Wow! Sarap ng Qué maruya. bonito. Delicioso. Muy delicioso. ¿Quién quiere besar hoy? Yo. So, hintay natin. Nagpabili muna tayo ng top, yung panulak. Esperar top antes comer. Okay, rezar antes también. Ahora tengo hambre. Yan, habang hambre! Sí. Gutom na daw siya, yung bata. Nakalimutan ko pangalan. Yun lang natandaan ko, si Alma. Es Alma. Kasi Alma, Yes. se buena bailadora, bailarina. Ya. ¿Quién saber bailar? Yo. Yo. Ya. Ya. Yo tengo clase de ¡Aplausa! Delicioso. delicioso. Das arriba, va a Ven a rezar. sentar. Sí, ahora. Silencio. Y para en Dinelanda. Ujú. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias por esta tarde y este momento que vamos a compartir entre la familia y Alvin. Te damos las gracias por esta comida deliciosa que ya Abubo ha cocinado y por todo. Le vamos a pedir para que Él tenga piedad de nosotros y que Él nos cuide de cualquier cosa mala que el diablo ha podido planear y que Él nos bendiga, y le damos las gracias porque Él nos ha bendecido con esta comida. Amén. Amén. Amen! Masusubukan natin kung talaga magustuhan nila dahil first time nila kumain. Primera vez, mami, no? Kumera maruya. Primera vez. Primera vez. Come? No quiere comer? Toma, tenés. Yan. So, si ano muna? Kain na. Tingnan niyo si, si Alma kumakain na. Oh.
Ah, ano, nakoto asi. Nothing. Alabi ko ya para yung gusto mo niya. Nanti ko do. Yan, tingnan natin yung bata kung anong reaction ng mukha niya kasi nakatutok sa kanya. Vamos Verde, Ella, gusto? Ella, gusto o ano? Nam 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 nam. So ya kanete dad. Masarap? Ano mo gusto mato? Ano ako siya? Masarap? Está bien? Delicioso? Te pregunta a mamá si está bien. Está bien? Papaya, mira. Mama. Come. Mama, no. Yung pangalawang bata. Ito lang kung estamos rica. Vamos a ver, dice va. Ate awil din lang. Masarap? Delicioso? Sí. Okay. Buñuelo de Pilipino. Ese Nasri. Muy rico, ¿eh? Primera vez? Sí, primera vez. Okay. Bebe con un tenedor. Yun na to, maestra. Ay, git ko heres eh. Sabi ko di ako nagkukope. Vale, bueno, toma. Ko heres. So mga kalot, sa isang recipe na naman yung natikman ng mga taga Biendem. First time nila. At sa tingin ko, nagustuhan naman ng mga bata. Eso está rico. Rico? Oh, yun nga. Sinabi niya, masarap daw. Okay, kung ano Yan, si Mami nagluto. Si Mami natutunan naman ng isang recipe. Mami, aprende un recipe hoy. Sí. Ay, buka na. Yan, sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyang matipid na ingredients, pwede lang maglagay ng harina, asukal, Azúcar. Huevos. Ano na? huevo, sí, itlog, yung solo y plátano o saging. Yan. So yan. Nasa Comer. ¿Está rico? Para ahí, ven, menzima na ibo. Wala, para ahí. Mga kalots, see you on next video.